Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con nuestros profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas relevantes para nuestro país y nuestra región. La pandemia ha llevado a muchos cambios en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito social, económico, familiar. Ha cambiado todo y esta vez vamos a profundizar sobre los alumnos que están en cuarto medio, que el próximo año tienen expectativa de ingresar a la educación superior. Y para ello vamos a conversar con Fernando Peña, él es el Ceremi de Educación, administrador público, y también tenemos al profesor Fernando García, él es profesor de Educación Básica y es el responsable de todo el tema curricular de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Yo les agradezco que hayan venido y por favor, Ceremi, ¿en qué está este proceso de los alumnos de cuarto medio? Bueno, primero que todo, monseñor, agradecerle la invitación. Como siempre, es para mí un agrado poder conversar sobre temas relevantes para la educación y para la región en general. Efectivamente, dentro de las decisiones que se han tomado este año, la más importante tiene que ver con la suspensión de clases en el mes de marzo producto de la pandemia. Nosotros desde ese día, desde el día 1, porque me acuerdo, tengo muy fresco en la memoria de que la decisión se toma y se anuncia un día domingo, y al siguiente día, el día lunes, ya el ministerio tenía habilitada la página aprendoenlinea.mineduc.cl, que entre otras cosas les permitía a los alumnos tener acceso al currículum obligatorio desde primero básico a cuarto medio. ¿Para qué? Para poder estudiar desde sus casas, para poder darle continuidad a este proceso lectivo desde sus hogares. Y ese proceso de educación a distancia, sin duda que se ha ido fortaleciendo durante los meses, y en algún momento del año, cerca de julio, junio, se crea una página complementaria al Aprendo en Línea con un foco muy particular y puesto en el proceso de preparación de los cuartos medios a la prueba de transición universitaria, que como bien sabemos, y es importante recordarlo a la audiencia, se va a realizar este año el 4 y 5 de enero. Es una prueba nueva que reemplaza a la antigua PSU y que nosotros esperamos pueda cumplir con las expectativas de las familias, pero también de las casas de estudio, entendiendo que es una herramienta nueva, más equilibrada, porque elimina, entre otras cosas, un tercio de los contenidos obligatorios de la enseñanza media, pone el foco más bien en las habilidades predictivas que buscan las casas de estudio para garantizar la continuidad y el éxito de las trayectorias de los alumnos en la educación superior. Y ese proceso que está hoy día en marcha, nosotros esperamos que pueda concluir de manera exitosa el 4 y 5 de enero del año 2021. Ahora, ¿cuál es la experiencia suya, profesor, con todos estos cambios que se han producido, que han sido vertiginosos en materia de educación? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que han visto ustedes desde la facultad? Bueno, en primer lugar, monseñor, agradecerle la oportunidad para poder compartir con tan ilustres personajes, el Ceremi y usted. Yendo a su pregunta, yo creo que esto ha sido un año muy especial, un año de un enorme aprendizaje, de muchos desafíos, pero también tenemos que ser capaces de reconocer que ha develado una situación de la cual nosotros no teníamos tal nivel de precisión y tal nivel de conocimiento. Nosotros en particular conocemos y sabemos de que estamos frente a nativos digitales que se manejan muy bien en las comunicaciones a través de toda la comunicación móvil.
Sin embargo, nos ha develado de que los estudiantes, en particular de universitarios, es donde yo tengo mayor experiencia, no se manejan tan bien en las plataformas como la que estamos utilizando en estos momentos para efectuar esta transmisión. De tal modo que ese es un aspecto, y el segundo aspecto yo creo que es el más fuerte, y yo creo que las autoridades evidentemente han tomado cartas en el asunto y también visibilizando cómo poder enfrentarlo, tiene que ver con la enorme brecha que se está produciendo de conectividad. Es decir, hay muchísimos, miles de estudiantes que tienen muy baja conectividad y de muy difícil acceso a este sistema de comunicación, de tal modo que yo creo que allí hay un desafío para la sociedad y en particular para quienes lideren los cargos políticos, de poder ver algún mecanismo o alguna forma en que el país también alcance un nivel determinado en ese aspecto que es vital y fundamental. Porque con esto quisiera concluir. Yo pienso que el tema del uso de plataformas digitales es un tema que llegó y llegó para instalarse en la sociedad y en particular en nuestro país. Una pregunta, Seremi. Claramente en Chile se puede predecir bastante bien el puntaje que va a tener un alumno en la PSU dependiendo dónde estudió, dependiendo de su ambiente familiar, etcétera, etcétera. Esta pandemia ha acrecentado eso. De hecho, nosotros mismos fuimos a entregar junto una gran cantidad de computadores a las personas más desvalidas. ¿Esta prueba de transición contempla esa diferencia prácticamente estructural que se da en los alumnos desde que ingresan a un colegio o a otro? ¿Qué reflexión hacen desde el Ministerio al respecto? Bueno, efectivamente existe una correlación alta entre la caracterización socioeconómica, el capital cultural, social de un alumno en la enseñanza media y las características de ingreso a la educación superior, entendiendo que dentro de la educación superior también hay varios subsistemas. Está el mundo tradicional del pregrado, que básicamente se concentra en las casas de estudios más tradicionales, como la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Están también los institutos profesionales y centros de formación técnica, que algunos solicitan puntaje de ingreso y otros no. Por lo tanto, eso ayuda también a flexibilizar o a eliminar barreras de entrada justamente generadas por las brechas y por esta prueba de ingreso. Ahora, la correlación no solamente se da entre la prueba y el ingreso, sino que le genera también un problema a las casas de estudio, y es una de las razones, monseñor, de por qué se cambia la PSU. Porque básicamente el indicador de deserción universitaria en el primer año de estudio en las universidades en comparación con otros países de la OCDE es bastante alto. En Chile, entre el 25 y el 30% de los alumnos que ingresan a un programa de pregrado deserta el primer año de estudio. Y la pregunta es, ¿por qué deserta? Bueno, efectivamente a veces deserta porque se equivocó de carrera, quizás algún problema vocacional, pero en la gran mayoría de los casos, y esto está muy estudiado, muy diagnosticado, es porque no tiene el alumno las herramientas para poder darle continuidad, no tiene herramientas aptitudinales, pedagógicas, hábitos de estudio, ni tampoco muchas veces las competencias duras como para poder seguir con el peso y la carga de una carrera universitaria. Entonces, ¿cuál es el problema ahí, monseñor? De que finalmente el instrumento, la PSU, no estaba siendo lo suficientemente útil para predecir el nivel de logro de un alumno al final de su trayectoria. Y esa es una de las razones por las cuales se cambia el instrumento. Ahora, desde que existe una correlación, existe una correlación. Ahora, entenderá usted que esa correlación no es absoluta, porque de ser absoluta entendemos de que ningún alumno del primer quintil de ingreso de una situación vulnerable es capaz justamente de sortear esos obstáculos y de poder conquistar su proyecto de vida. No existe no existe una determinación, no hay un determinismo, por así decirlo. Es más bien una correlación. Y es importante en ese sentido que los instrumentos también se hagan cargo de esa correlación
para no reproducir desigualdades o inequidades que existen dentro del sistema escolar. Bueno, yo comparto el diagnóstico, es decir, hay una gran distancia, pero eso no implica de que una persona de una situación más desmedrada social y económicamente y culturalmente no puede ingresar a la universidad. Y de hecho, uno de los esfuerzos que hacen las universidades que reciben a los alumnos de los quintiles más bajos, justamente tratar de que se mantengan. Y de hecho, en concreto, en nuestra propia universidad ha disminuido mucho el número de jóvenes que han desertado, y siempre eso es un fracaso para todos. Ahora, una pregunta para el profesor García. ¿Cuáles son los alumnos que prosperan? Es decir, ¿cuál es el perfil de los alumnos que prosperan para potenciarlo? Y usted cree en el fondo de su corazón, aquí estamos hablando y de su experiencia, que al final la PSU o esta prueba de transición es irrelevante una vez que el joven está dentro y tiene los estímulos adecuados para seguir adelante. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Yo sé que aquí entramos también en una materia también filosófica, de hecho. Sí, bueno, coincido con el planteamiento que hace el CEREMI al respecto. De hecho, hay investigaciones. Personalmente, junto al doctor Gonzalo Fonseca, estuvimos viendo el tema del abandono universitario en una investigación. Por lo tanto, lo coincido. Respecto de lo que usted plantea, monseñor, ciertamente las instituciones de educación superior han realizado un enorme esfuerzo porque los estudiantes que ingresan cuenten y sean, entre comillas, nivelados a objeto de poder cumplir satisfactoriamente la permanencia y el trabajo adecuado en la vida universitaria. Siento en particular de que muchos estudiantes, teniendo no resultados brutalmente buenos en lo que es el resultado bruto de la PSU, tiene otros elementos que creo yo que son altamente importantes y que tienen un efecto muy decidor al momento de la permanencia. ¿Cuáles son? Y esto tiene que ver fundamentalmente con el tema responsabilidad, el aspecto motivacional, y creo que hay otro aspecto que es fundamental, la convivencia familiar. El núcleo familiar es fundamental en la permanencia de los estudiantes. La expectativa que la familia tiene. Muchas veces nos vemos enfrentados con estudiantes en donde él, por su propio interés, está formando parte de la vida universitaria, pero detrás de una familia que no lo apoya y muy por el contrario, insiste en que ese es el camino que no le va a reportar un buen desarrollo, que es preferible que se vaya al mundo laboral o algún otro tipo de actividad que sea mucho más inmediata. Y ese estudiante persistentemente quiere y hace todo su esfuerzo por poder concretarlo. Entonces, yo creo de que hay elementos que la prueba evidentemente tiene una finalidad prescriptora, pero también existen estos otros elementos que creo que son nucleares y son centrales para poder favorecer el que nuestros estudiantes, en este esfuerzo económico interesante que hace el país, pueda concretar en un periodo que sea el más acotado posible. De hecho, usted saben de que las instituciones de educación superior han tratado de alguna manera de reducir la cantidad de años de permanencia a los estudiantes, y esto se ve por dos caminos. Uno, porque a lo mejor las propias carreras han reducido la cantidad de años, pero otro que creo que es fundamental también, que tiene que ver con el tema del aseguramiento de la calidad, es en las carreras que requieren de procesos de acreditación, en particular las del área de educación y las del área de la salud. Una pregunta, bueno, quiero aclarar que en este programa a Fernando Peña lo llamo Ceremi, a Fernando García lo llamo profesor, porque los tres nos llamamos Fernando, y para no producir confusión, Así que Ceremi. El profesor habla de la predictibilidad. Yo tengo la impresión que esa predictibilidad se ve demasiado tarde,
en el sentido de que hay personas que pueden estar 12 años en el colegio ilusionándose que van a hacer tal cosa y sucede que no tienen la habilidad, la destreza, el andamio, como decía él, familiar, cultural, etcétera, para lograr ese objetivo y se van produciendo frustraciones. Hay desde su experiencia, digamos, predictibilidades tempranas, por ejemplo, para darnos cuenta a los 8, 10, 12 años que nuestras habilidades son estas y no esta otra? Sí, y de hecho el Ministerio de Educación tiene herramientas de medición justamente propias en el sistema escolar para favorecer esa mirada o ese estándar de predictibilidad que hacen también en las casas de estudio. De hecho, nosotros, por ejemplo, en la prueba SIMSE, que esto es algo que muy poca gente sabe, la prueba SIMSE no es solamente la prueba estandarizada, la prueba de contenidos, sino que también tiene otro tipo de indicadores y de pruebas que se llaman indicadores de desarrollo personal y social, que es, de hecho, dentro del puntaje global de una escuela, tiene un peso relativo de 1/3 del puntaje. Entonces, estos indicadores de desarrollo personal y social, que miden, entre otras cosas, el nivel de convivencia escolar, por ejemplo, dentro de un establecimiento, hábitos de vida saludable, y otras materias, tiene también un indicador, participación, cultura de participación dentro del establecimiento, tiene un indicador muy especial que a nosotros nos sirve también para medir el nivel de éxito o de fracaso de esos alumnos posteriormente en el sistema universitario. Y es el indicador de una cultura de altas expectativas. Se le pregunta derechamente a los estudiantes de segundo medio si ellos se ven o no el día de mañana en la universidad. ¿Qué ocurre? Que los establecimientos con menor puntaje en las pruebas, efectivamente se da una correlación en que en esas comunidades que son las comunidades más deprimidas y que lamentablemente son muchas veces las más vulnerables, un número importante de alumnos no se imagina, no se ve, no se visualiza posteriormente en la universidad. Pero ¿qué es lo más grave de ese indicador? Es que también se le pregunta a los profesores si ellos ven a sus alumnos posteriormente también en la universidad. Y pasa de que en los establecimientos con bajo CIMSE y con bajo nivel de logro en esos indicadores de desarrollo personal y social, lamentablemente también los profesores ahí, un alto porcentaje no se imagina, no ve a sus propios alumnos posteriormente en la universidad. Entonces, nosotros efectivamente lo que hacemos con esos resultados es generar programas de apoyo, no solamente para mejorar el proceso lectivo o de aprendizaje, sino que también para generar mecanismos motivacionales relacionados a esta cultura de altas expectativas, que es fundamental, porque si los alumnos y sus profesores no se creen el cuento, efectivamente es muy difícil generar una cultura de mejoramiento continuo y de logros. Entendiendo, y usted bien lo comentaba hace un rato, monseñor, de que nosotros partimos desde la base de que todos los alumnos, todos los estudiantes tienen las mismas capacidades y que todos son capaces finalmente a nivel cognitivo de generar un proceso de mejora y de conquistar finalmente sus proyectos de vida. El sistema escolar está para eso, finalmente, para garantizar y entregar oportunidades que les permitan a todos por igual cumplir sus proyectos de vida. Y en ese sentido creo yo que todavía hay un trabajo enorme por delante, porque sin duda que toda esta información que nosotros recopilamos a través de los indicadores de desarrollo personal y social se tienen que usar también como una herramienta de gestión para la toma de decisiones, porque evidentemente si un director ve que el 80% de sus alumnos de segundo medio no se ve o no se imagina en la universidad, estamos frente a un problema. Y si básicamente no se toman decisiones de mejora, estamos evidentemente postergando o agudizando ese problema. ¿Qué opina al respecto en el sentido de estos test que me parecen muy interesantes? El segundo medio, que hay una cierta desazón inicial, digamos, respecto de las capacidades. ¿Cuál es la experiencia internacional para revertir eso según los estudios que han hecho ustedes, profesor? Bueno, yo creo de que tal como se ha señalado, el tema de la expectativa es un elemento vital y fundamental que hay que fortalecer.
Siento en particular de que las instituciones de educación superior estamos haciendo enormes esfuerzos para poder contribuir a que nuestros estudiantes cada vez se sientan mucho más empoderados en lo que corresponde a su potencialidad. Tal como se ha señalado, aquí las habilidades son cuestiones de carácter innato, es decir, todos la poseemos. Es la manera en cómo se hace representativa la aplicación de esa habilidad. Y en ese contexto, Monseñor, a mí me parece interesante la nueva propuesta que trae esta prueba de transición. ¿En qué aspecto lo señalo? En que al no ser el centro, el foco centrado en el conocimiento, sino en el desarrollo competencial, siento que estamos dando un importante paso, avance en ese aspecto. ¿Por qué? Porque siendo el conocimiento un elemento base, pero también otro elemento que empieza a cobrar enorme relevancia es cómo yo utilizo en la vida real, en la vida cotidiana, ese manejo de la información. Entonces, yo siento que allí radica un enorme cambio. ¿Por qué? Porque si la escuela, si los liceos, si los profesores de esa actividad son capaces de hacer que sus estudiantes desarrollen proyectos que no sea la reproducción del conocimiento, sino que sea aplicar situaciones reales, contextualizadas, para tratar de ver cómo comprenderlas y entenderlas en ese contexto, siento que le estamos dando herramientas a que nuestros estudiantes vayan fortaleciendo estas habilidades, empleándolas, siendo capaces de adquirir ciertas destrezas para finalmente demostrar una capacidad. Muy bien. Lamentablemente se nos acabó el primer tiempo del programa, así que vamos a una pausa y volvemos, y realmente creo que ha sido tremendamente interesante lo que hemos podido escuchar en este programa. Escríbanos a @pediálogo, este es su programa, hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente con nuestros invitados, el Ceremi de Educación, Fernando Peña, el profesor universitario Fernando García, hablando sobre educación. Yo pienso que este es un buen momento para agradecer a los profesores el inmenso esfuerzo que han hecho, porque este cambio fue de un día para otro, fue un cambio copernicano, y sin embargo ahí han estado con sus alumnos. Y yo estoy seguro que ustedes comparten este agradecimiento inmenso que le damos a ellos. Ha habido profesores que han ido a dejar las guías a las propias casas de los alumnos cuando no han tenido conexión, internet, así que un saludo muy grande para ellos. El tema de la educación, sin lugar a duda, que es fascinante. Desde lo que usted ha visto, Ceremi, en terreno, en los colegios públicos, colegios municipales, los colegios subvencionados, particulares, lo que usted ha visto en esta hermosa experiencia universitaria, ¿cuáles serían los cambios que habría que tener en el corto, mediano y largo plazo para que las personas, como decía muy bien Fernando Peña, se realicen como tal, logren su objetivo en la vida? ¿Cuáles serían los grandes cambios que habría que hacer al respecto? Podemos empezar por el Ceremi si quieren, y después puede comentar el profesor García. Sí. Bueno, el proceso de cambio está muy incorporado dentro de la cultura escolar. Siempre, permanentemente, se van revisando las políticas públicas, los estándares, las metodologías de aprendizaje, la innovación. Creo yo que como nunca en nuestra historia está incorporado como un elemento central dentro del quehacer pedagógico. Hay una generación de profesores que le ha perdido el miedo también a experimentar nuevos usos y también
a atreverse a generar trabajo pedagógico utilizando herramientas vinculadas a la tecnología, al aprendizaje basado en proyectos, y eso ha generado también un motor y una cultura de trabajo que ha ido empujando de manera virtuosa los resultados de aprendizaje en Chile. A mí me gusta siempre mirar la parte positiva y media llena del vaso. Hoy día Chile, por ejemplo, a nivel latinoamericano, es de los países que exhiben los mejores resultados tanto en la prueba PISA como TIMSS. Ha sido destacado también por la UNESCO y otros organismos internacionales por el proceso de adaptación también en la pandemia, no solamente desde el sistema escolar, sino que también, por ejemplo, de lo que han hecho instituciones como JUNAED, que han trasladado el programa de alimentación escolar a la entrega de canastas individuales, que acá en la región del Biobío ya superan más de 1.200.000 entregadas a los alumnos más vulnerables. Por lo tanto, si hablar de cambios hoy día en el sistema escolar es finalmente hablar de un proceso que ya está en marcha, que está en marcha no solamente desde de manera vertical, porque acá hay un paradigma, monseñor, que hay que romper. ¿Cuál es ese paradigma? El paradigma de que para que mejore la calidad de la educación tenemos que seguir promulgando leyes. Eso es un error. Existe, de hecho, actualmente un sistema de aseguramiento de la calidad que con el combustible necesario puede generar frutos muy importantes, pero no es necesario seguir promulgando leyes, porque para que la calidad de la educación mejore, de lo que se trata es finalmente de dotar de herramientas de autonomía y de capacidades a los equipos directivos, a las propias comunidades, para que ellos sean los que generen esa cultura de cambio y de mejoramiento continuo. Y hablo de que el paradigma verticalista, desde el cual muchas cosas se hacen en este país, desde el sistema escolar hace mucho tiempo que ya se ha ido combatiendo, en el sentido de que se asume de que los cambios y la mejora continua va a venir desde las mismas comunidades, desde el intercambio de buenas prácticas, desde la creación de comunidades de aprendizaje, en fin, desde la horizontalidad de un proceso que, lejos de esperar leyes y decretos y normativas desde el ministerio, asume en propiedad un proceso de cambio que llegó para quedarse y que va de la mano justamente con las tendencias, las vanguardias y los procesos de cambio globales que hoy día está experimentando en general el mundo completo y que también se hacen carne dentro del sistema escolar. Profesor García, me parece que el punto de vista. Sí, muy interesante el punto de vista y me ha traído de recuerdo algunas conversaciones que sostuvimos un par de años atrás con un destacado académico nacional de la Pontificia Universidad Católica, el doctor Rolando Pinto. Porque ciertamente lo que señala el CEREMI es un aspecto crucial, fundamental, y que tiene que ver con el concepto de descentralizar. Hoy día nosotros tenemos una situación que me parece que desde el punto de vista del currículo es un elemento complejo. Nosotros tenemos una geografía muy extensa, con una realidad geográfica, cultural, muy distinta entre un sector y otra región. Y tenemos un currículo que lo que pretende buscar es una equidad en el sentido de que todos tengan un cierto bagaje cultural de conocimiento. Pero esa heterogeneidad cultural nos genera una situación que es muy compleja para desarrollar el currículo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es cómo se presentan los documentos prescriptores que entrega el ministerio. Y allí es donde se genera, a mi perspectiva, de la poca credibilidad que existe para que las propias instituciones, los propios centros educacionales realicen adecuaciones, mejoras, transformaciones, pero que no tienen que pasar necesariamente por un proceso de control, y porque esa situación es la que generaría el que el profesorado busca seguir reproduciendo lo que está planteado en los documentos oficiales. En ese contexto y en esa perspectiva, creo que otorgar, favorecer la autonomía es un aspecto clave y central para que las instituciones de verdad puedan desarrollar contextos
en sus propios contextos, desarrollo de proyectos o desarrollos de acciones que sean más coherentes y pertinentes al respecto. Por ejemplo, sí, monseñor. Sí, por favor. Por ejemplo, no puede ser que una prueba pida, por ejemplo, el de determinar cuántas filas de papas, por ejemplo, como se hizo una prueba estandarizada, se obtienen en 5 o 6 filas, cuando el estudiante campesino jamás en el campo se habla de filas de papas, sino que se habla de melga. Entonces, obsérvese que el propio lenguaje distorsiona la capacidad que tiene el sujeto para poder resolver un problema. ¿Y por qué? Porque se tiende a que sea estandarizado para todo el país un lenguaje cuando la realidad no es así. Bueno, yo creo que estamos llegando a un punto interesante en el sentido de cómo hacer una síntesis entre la creatividad del profesor y la libertad que le dan los sistemas escolares para poder hacerlo. Pareciera ser que hay una transición, esa transición es lenta, pero va, por lo menos mi experiencia me ha dicho que el proceso educativo se mide en la capacidad del rector o de la rectora de guiar un colegio y lo que pasa en la sala de clase. ¿Usted siente, Seremi, que todavía los programas de estudio son demasiado rígidos y vamos caminando a una transición donde se permita la creatividad? ¿Cómo está ese proceso? Y me imagino que se vivirá de manera muy distinta en las distintas estructuras escolares que hay. Yo creo que los planes de estudio, a diferencia del currículum, porque hay que distinguir entre el currículum nacional obligatorio y los planes de estudio. Creo que efectivamente los planes de estudio, por asignatura, muchas veces sobrerepresentan aspectos del currículum que tienden a opacar aspectos aptitudinales o vinculados a la creatividad, la innovación y las llamadas habilidades del siglo XXI, que son las que efectivamente hoy día, creo yo, concentran el mayor interés, pero también el mayor grado de prestigio dentro de lo que se busca en los trabajos, en la organización, en la vida adulta finalmente de una persona en desarrollo. Y esto tiene que ver con un paradigma que también viene de vuelta. Por mucho tiempo, principalmente en el siglo XX, producto del proceso de modernización, y de este error de confundir la modernidad con la racionalidad instrumental o extrema de los procesos, se tendió a dejar de lado, a menospreciar el rol de las emociones, de la afectividad, de la antropología, de la metafísica, de lo humano. Y ese menosprecio fue relegando aspectos importantes del desarrollo formativo de la persona y finalmente terminó reduciendo o encajonando el proceso escolar solamente a los contenidos obligatorios más duros, principalmente los vinculados a las matemáticas o a las ciencias más duras. Y ese fenómeno, que fue muy bien valorado en el siglo XX y que va de la mano, monseñor, usted lo sabe muy bien, con el proceso vinculado a la modernidad, al fenómeno mismo propio de la modernidad, creo yo que hoy día está siendo muy cuestionado desde el mundo de la educación, principalmente por el aporte que ha hecho la neurociencia, por el aporte que han hecho también algunos filósofos. Estoy pensando principalmente en quien escribió el famoso libro vinculado al error descartiano, por así decirlo, de este paradigma que se cuestiona de que, insisto, sea solamente la razón el ecosistema desde el cual haya que asumir el proceso educativo. Y el error de Descartes, así se llama el libro, un libro de un filósofo italiano, que es justamente experto en neurociencia. Antonio Damasio, El error de Descartes, así se llama el libro para quien quiera quizá hojearlo. Es un libro que justamente se hace cargo de responder cómo hoy día las emociones y los procesos, la antropología, la afectividad y lo humano, ciertamente va ganando terreno por sobre el reduccionismo y el proceso de racionalidad que se desarrolló durante el siglo XX. Por lo tanto, monseñor,
usted me preguntaba por la síntesis. Creo yo que hoy día la síntesis está justamente en buscar un equilibrio entre los conocimientos duros, entre el aporte de la ciencia, la investigación, que se basa y que se alimenta justamente de estos paradigmas, pero también anclados en el proceso de crecimiento humano, afectivo, socioemocional, que sabemos nosotros, al menos yo en mi caso como declarado católico, que sabemos que son aspectos importantes dentro del desarrollo integral de la persona, y que tiene que ver también con las discusiones actuales, que hay un librito que a mí me gusta mucho del cardenal Ratzinger, ahora Papa Emérito, un librito corto que se llama Verdad, Valores y Poder, donde justamente él enumera cuáles son los problemas hoy día de la democracia moderna entendida en este escenario de pluralidad, en donde al parecer el concepto mismo de verdad, que es un problema moderno, obviamente no nos permite avanzar en la reconciliación y sobre todo en la armonía y en el encuentro que necesitan las sociedades democráticas para poder convivir en paz. Entonces, este es un problema muy profundo, no es un problema menor. Yo pienso que durante mucho tiempo, sobre todo después de la Revolución Industrial, el iluminismo, se pensó que la técnica iba a transformar el mundo. Fue muy rápido la técnica, la ética fue más lenta, lo cual fue dejando un vacío importante, la legislación más lenta aún, y ha quedado muy relegada a la estética. Yo pienso que un proceso académico que integre la técnica, la estética y la ética puede ser un aporte para la sociedad. De hecho, de todos los avances que se han hecho en el ámbito universitario de cobertura, hay mucho mayor cobertura que los años 70, 80, 90, etcétera, pero creo que se han encasillado demasiado en las carreras técnicas. Ahora, la universidad, ¿de qué manera ha estado asumiendo este diagnóstico que yo lo comparto plenamente en el ámbito curricular? Es decir, que terminen personas profesionales, pero personas íntegras que tengan una estructura humana, afectiva, social, integrada. Bueno, monseñor, yo creo que lo que se ha planteado acá es altamente relevante y en particular yo creo que las instituciones como la nuestra es una institución claramente con un sello que aporta en la formación de nuestros profesionales. Y eso, permítanme señalarlo, se devela cada vez que las carreras pasan a procesos de acreditación, en donde los empleadores reconocen un sello identitario en que la persona está muy bien formada desde un punto de vista de su disciplina, pero que hay un aspecto que es tanto o más relevante el que él está preparado para trabajar y potenciar y desarrollar personas humanas. Y en ese contexto yo quisiera señalar que tiene que haber un cambio muy importante, especialmente en esta sociedad del conocimiento que estamos desarrollando, en poder entender y comprender a todo nivel que el conocimiento no es el fin, sino que el conocimiento es el medio a través del cual se puede alcanzar el equilibrio, la justicia, la equidad social. ¿Cómo yo utilizo ese conocimiento para poder transformar? ¿Cómo yo utilizo ese conocimiento para poder resolver algo? Y entonces, ¿qué es lo que estamos fuertemente impulsando y trabajando? Estamos trabajando el que se entienda de que los sujetos pueden elaborar proyectos interdisciplinarios y rupturar un poco esta cosa tan marcada del asignaturismo, que yo creo que ha sido un elemento que ha ido generando una distorsión en eso. Por eso es que creo y valioso que esta prueba haya disminuido en un alto porcentaje el número de representación del conocimiento que va a evaluar. Y allí va una ayuda, una orientación para que los estudiantes que van a rendirla se sientan un tanto menos presionados ante esta incertidumbre o esta incerteza de una prueba nueva. Aquí realmente se tocó un tema que es fascinante, que es el tema de la verdad.
a mí me hace mucho sentido. De hecho, el Papa Juan Pablo II escribió un libro que se llama El esplendor de la verdad. Todos sabemos lo que significa algo esplendoroso. La pregunta, bueno, pero él critica que hay un cierto escepticismo por el conocimiento de la verdad. ¿No tienes la impresión que la búsqueda de la verdad está entre paréntesis en el sentido de que hay una visión más bien utilitarista de las cosas y de la persona para lograr fines, incluso dejando entre paréntesis la propia verdad? Bueno, yo al menos, monseñor, más allá de mi investidura, tengo una opinión personal más o menos formada respecto a esto. Creo que efectivamente es una discusión moderna, de las más interesantes, si no la más interesante, porque efectivamente hay un impulso, principalmente en el siglo XX, por cuestionar, por generar un escenario en donde la duda, la crítica y finalmente el revisar y el cuestionarnos nuestro entorno se hace parte o se transforma en la columna vertebral finalmente del proceso intelectual. Así se funda la Ilustración. Cuando David Hume escribe su Tratado de la Naturaleza Humana, lo que hace es justamente reafirmar lo que ya Descartes venía haciendo hace un par de años, que es instalar en la discusión de cuál es el fin del conocimiento y cuáles son las vías para el conocimiento. Y en ese sentido yo comparto la apreciación que hace el profesor García, en el sentido de que el conocimiento es un medio, no un fin en sí mismo. Y eso es importante entenderlo también desde el punto de vista antropológico, porque cuando eso se confunde, es muy fácil también ocupar a la propia persona como un medio y no como un fin en sí mismo. Si hay algo que también la Ilustración nos enseña, el mismo Kant lo dijo, es que el ser humano es un fin en sí mismo y que cuando se lo ocupa como medio, finalmente abrimos espacio para las arbitrariedades y también para los atropellos, principalmente a la dignidad y a los derechos humanos. Y en ese sentido yo creo que ese aspecto de la formación hoy día, que en la filosofía se conoce como la filosofía de la ciencia o la epistemología, es un asunto más bien relegado, se suele subvalorar, son discusiones más bien pobres o menospreciadas dentro del currículum, cuando debiesen ser elementos centrales. Todos los alumnos, todas las personas de formación deberían conversar o discutir sobre estos aspectos porque son finalmente los aspectos que nos permiten madurar y robustecer nuestra inteligencia, pero también nuestra percepción del entorno, porque el conocimiento no es algo que solamente, como bien dice usted, ocuparse para lograr metas u objetivos a corto plazo, para tener un mejor trabajo, para comprarme un auto o para tener el césped de mi casa más verde. No, el conocimiento, como bien lo concebían los antiguos griegos, principalmente Platón, la eudaimonía, la educación, es el acceso y la puerta de entrada a la felicidad, a la auténtica felicidad. Y en ese sentido yo creo que falta el revalorizar o el volver incluso a esos antiguos conceptos helénicos que muchas veces se confunden. No, estos son mensajes de gente conservadora, pechoña, y no, si acá estamos hablando finalmente de cultivar y de reencantarnos con lo que fueron los pilares de nuestra civilización. Y en ese sentido, creo yo que hay mucho que aprender y, insisto, revalorizar de lo que ha sido la riqueza histórica, cultural de la tradición judeo-cristiana, principalmente desde la educación. Así es. Bueno, lamentablemente nos queda un minuto. ¿Por qué no redondea, profesor García, en 30 segundos lo que hemos conversado, el último mensaje que quiere entregar? Bueno, yo creo de que hemos puesto un foco ahí en el análisis y que tiene que ver con el concepto de persona humana que queremos tener en nuestro país. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos? Y siento de que está el llamado para que todos podamos contribuir. Yo creo que aquí no se trata de que cada fuerza tire en áreas distintas, sino que tengamos un elemento común. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa tener un capital
formado, que sea idóneo, adecuado para el contexto, lo que se requiere. Y en ese contexto, monseñor, si me permite, yo quisiera enviarle un mensaje a los estudiantes que van a rendir esta prueba, ¿verdad?, que es muy importante, pero que no se les va la vida. Y en eso quiero cogerme de la palabra final de lo que ha dicho José Mujica, el expresidente, ¿verdad?, de Uruguay, en donde señala: quiero la política, pero más quiero mi vida. Y en ese contexto, yo creo que aquí a los jóvenes no se les va la vida con esta prueba, recién están en la plenitud de 18, 19 gloriosos años, les queda mucho por delante, y yo siento de que esa incerteza es un elemento que también los seres humanos necesitamos ir a aprender. Yo creo que va a haber un tremendo aprendizaje en ellos, y les deseo el mayor de los éxitos en esta tarea, porque siento de que verdaderamente el país requería un cambio en esta prueba de selección. Muy bien, yo quiero agradecer a Fernando Peña, Ceremi de Educación, y a Fernando García, profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la Facultad de Pedagogía, por este interesante programa. A mí me hace mucho sentido que empecemos con un tema puntual y ampliemos la mirada. Creo que eso nos hace mucha falta hoy día en nuestro país. Muchas gracias, y escríbanos a @pediálogo, porque este es su programa de conversación. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.